conforme avancemos. Y el día de hoy tenemos a Carlos Acuña, que él es el coordinador del programa de mejoramiento genético del café, es de investigación. Entonces, como ustedes ya vieron en los videos, él nos estuvo hablando un poquito de nuevas variedades y hoy tenemos algunas preguntas que ustedes nos han mandado, entonces vamos a tratarlas con Carlos. Em, Tal vez antes de iniciar, nos avisan si están todas, porque todavía veo que Ciani está intentando conectarse, pero tal vez nos escriben si nos pueden escuchar o si damos como un ratito más para que terminen de conectarse. Ok, ya parece que todas están. Ok, bueno, Carlos, bienvenido. Hoy entonces vamos a trabajar las preguntas que le mandé ayer y tal vez, sí, se escucha perfecto, dice doña Katia. Tal vez para empezar, vamos a hablar de esta, es la número 1, que dice que un problema de la variedad Obata es que una vez que se poda, especialmente si se hace en enero o después, no echa más hijos. Entonces, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, buenos días. Ya que dicho que me presentaba. Bueno, a mí me van a ver con las orejas grandes, pero es como para filtrar el sonido. Entonces, bueno, entremos al grano. Entonces, el problema de la poda en Obatán, a veces las podas, el- digamos, no hemos visto como una relación, o lo que se ha visto o lo que se ha dicho con respecto a Batá se dice que son problemas con la raíz, pero hay una relación entre la producción o la cantidad de producción y después digamos, de si la planta produce mucho, digamos, tiene mucho follaje y tiene mucha producción, entonces las raíces se van a ver afectadas. Es que aquí está desactivado. Eso pasa Gracias. con el OATA, pasa con los híbridos, o sea, digamos, con los materiales que son muy vigorosos. Entonces hay una relación entre, digamos, la cantidad de producción con la relación de las raíces. Que eso no tiene nada que ver con poda, pero entonces, llegándole a la poda, lo que puede pasar es que depende del tipo de poda que se haga. Si es una poda muy baja, o sea, la recomendación es a partir de los 30 centímetros, si es que va a ser poda baja, pero nosotros no hemos visto, no hemos relacionado digamos que al podar la planta no produzcan hijos. Los ensayos que tenemos en Heredia, en Barba, del ensayo central, donde tenemos las variedades originales que se habían traído de Brasil, eso ya tuvo una poda y no se ve un reflejo de que no haya crecimiento de hijos. Digamos, las plantas crecieron bien y ahí están en producción. Entonces, sí, digamos, va por el segundo año después de poda y no, tercer año después de poda y sí van bien, o sea, no ha mermado su producción, no se ha visto, digamos, un declive en su producción. Entonces, puede ser de que hay gente que, lastimosamente, digamos, el OBATA cuando salió al mercado, cuando ya se ofreció, se registró en la Oficina Nacional de Semillas, no hubo una indicación de una zona, un clima específico para este cultivar. Entonces, hemos visto y ya tenemos datos de que este material no es para zonas secas. Entonces, en zonas secas es donde se ve muy afectado. Entonces, si hay gente de la zona de occidente, decir Obata ya es como decir una mala palabra, ¿verdad? Entonces, porque se ha visto que no tiene un buen desempeño a como se ve en otras zonas. En cambio, el mismo Obata en la zona sur, tiene una producción muy buena, o digamos, la cantidad de agua que hay en el ambiente, digamos, le facilita su crecimiento. Entonces, la zona sur, Cotobruz, Pérez Celedón, le va muy bien al material. Turrialba también le va muy bien. Entonces,
no hay ahorita las nuevas variedades no se están viendo como lo que pasó con el Caturra y el Catuay, que tenía una adaptación en todo el país. Entonces, ya estamos viendo que hay materiales que han venido ya seleccionados de origen y estas nuevas variedades, como vienen de Brasil, tienen una selección previa a sus ambientes o ambientes específicos. Entonces, es donde tenemos que empezar a validar y a detectar esas zonas y el comportamiento de estas en el país de nosotros, que tenemos muchos climas. Ok, gracias. Bienvenidas a las que se han estado conectando en este ratito. Y nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que aquí está abierto el chat, ¿verdad? Por si tienen preguntas o si les surge como alguna otra consulta con lo que Carlos va diciendo, lo podemos ir abordando. Igual si se les ocurrió una pregunta anoche y ya no la habíamos mandado, pueden escribirla por ahí, la vamos viendo. Ok, Carlos, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué cultivar se recomienda por región y su calidad de tasa y producción en Costa Rica? Esa es súper amplia. Sí, ese sí está más amplio. Nosotros hicimos en el 2014 se sembró en 5 localidades o 5 regiones del país un ensayo donde se estaban probando las nuevas variedades que eran tolerantes a roya. Entonces, ese es digo yo, el primer estudio que he visto y el que he estado analizando como para ir ubicando las variedades a a un ambiente, a una zona. Entonces, en ese estudio lo que se estaba analizando eran 13 cultivares de Brasil. De esos 13 cultivares, entonces nosotros los separamos por grupos genéticos. Entonces, yo creo que en las presentaciones que les di, entonces hablaba de los catimores, de los archimores y de los cabimores. Entonces, de catimor, lo que tenemos actualmente, bueno, que fueron los primeros híbridos de Timor que empezaron a ayudarnos para defender las plantas de roya. Entonces es el Costa Rica 95, pero en este estudio no se incluyó Costa Rica 95. Había otro catimor que es de la misma, digamos que es primo cuarto de Costa Rica 95, que viene del mismo híbrido, pero bueno, entonces, que se llama Oeiras. Después teníamos archimores, que en este caso eran los Ovatá normal, el Ovatá rojo y un Ovatá amarillo. Y de cabimores, lo que teníamos era Catiguá, Paraíso y otros ahí que, digamos, tienen, no va a ser muy específico porque si no, entonces enredo el asunto. Entonces, hubo una tendencia no tanto por cultivar, sino por el grupo genético. Entonces hubo una relación que el grupo genético se asociaba a un ambiente. Entonces vimos que los archimores se estaban asociando a ambientes con mayor, digo yo, régimen hídrico, digamos que tenía mayor posibilidad de tener agua, que en zonas donde el régimen hídrico era menor o que son zonas secas. La tendencia decía que los archimores iban bien en la zona sur, en Pérez Celedón, en Turrialba y en San Isidro de Alajuela. También vimos que un resultado que le fue bien en Grecia. Pero después, analizando los datos, digamos, si ustedes lo relacionan, no sé si han ido a visitar Turrialba llueve 400 días al año, ¿verdad? De los 365. Entonces, decía hay una broma que dicen que en Turrialba hay 2 climas, el clima húmedo y el muy húmedo. Entonces, digamos, siempre va a haber agua. Entonces, bueno, entonces el comportamiento de estos archimores fue muy bueno en en esas zonas húmedas. Y después vimos que en la zona de Tarrazú hubo, digamos, esas no fueron las mejores, o sea, los archimores no fueron los mejores. Entonces, podríamos ver de que Turrialba que llueve demasiado, pero el acumulado de Turrialba es el mismo del acumulado de Tarrazú o de Grecia. Pero entonces no lo asociamos al acumulado anual, sino que lo asociamos al periodo seco. Entonces, agarramos los datos de abril hasta, no, pues, de enero a abril,
y vimos que sí había una diferencia entre las lluvias que caían en verano. Entonces, el verano en Turrialba es diferente al verano en Occidente, o digamos en Grecia, o bueno, de ahí, de Alajuela para arriba, o en la zona central, o la zona sur. Entonces, si cae más agua en el periodo seco, el salchimor le va bien. Pero si el seco se prolonga más de la cuenta, y es lo que se está viendo ahorita, ahí cuando uno va por Naranjo y ve los cafetales que están a la orilla de la carretera, ya las plantas están viendo demasiado afectadas. Entonces, las hojas como que se empiezan a agachar mucho y como que se ondulan demasiado. Y ya después empiezan a cambiar de color, pasan de verde a casi café. Entonces, esas plantas que están ahí a la orilla, las que se ven casi pasando después bueno, antes de la entrada a Naranjo, creo que son de la variedad San Isidro, y eso es un sarchimor. Y entonces ahí se ve el efecto directo, digamos, de ese grupo genético a que le afecta la sequía. Pero hemos visto que un catiguá, que es un caimor y un paraíso, en esas condiciones, sí se ven, que, digamos, que las hojas se agachan y se ponen feas, pero la producción es mejor que la de un sarchimor. Entonces, ahorita pues, lo estamos asociando por grupos genéticos, y dentro de los cultivares que se pueden ofrecer, o las que ofrece el café, entonces, yo pondría a Costa Rica 95 en zonas secas, el Obatá para zonas muy húmedas. Ya sacamos registramos el Obatá amarillo, yo creo que este año no va a haber semilla, pero digamos, ya pues, se puede empezar a ofrecer semilla del lobata amarillo. Esos son para zonas húmedas. El Catigua MG2 tiene una característica de que es bueno para zonas secas, y también registramos el Paraíso, que se llama Paraíso MG1, o se puede encontrar como Paraíso MGH4191. Ese es como para zonas secas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y lo que hemos estado investigando. Ya después, ustedes van a escuchar que existe el SL28, el Catuay SH3, el, no sé, o sea, nombres, hay de nombres por todo lado, y hay variedades, de muchas variedades. Pero ahorita lo que nosotros hemos investigado, y estamos con una alta certeza de que, o una alta probabilidad de que se puede comportar mejor, son el paraíso, el catiguá para zonas secas, y los obatá para zonas húmedas. Entonces ustedes pueden asociarlo, porque digamos, sabemos que el obatá es un sarchimor. Entonces, en el mercado también existen el San Isidro 48, el Victoria 4, no sé, esos números, son sarchimores. Entonces ustedes pueden ir asociándolo. ¿Qué otro material? No sé, digamos, si ustedes tienen alguna duda, algún material, digamos, puede ser este momento como para yo decirle, bueno, ese puede ser que tenga alguna tendencia, pero, digamos, eso es lo que uno lee o uno investiga. También nosotros acabamos de montar un ensayo, de materiales en una zona seca muy específica, pero tampoco son todos los materiales que están en el mercado. Son los que nosotros hemos visto y hemos ido seleccionando, que tienen un potencial, digamos, de productividad, y de buena productividad, de buen rendimiento y de buena catación, y que sea resistente a enfermedades. Sí, aquí también les recomiendo que cuando les mandemos la grabación puedan comparar esto que mencionaba Carlos, ¿verdad? Como de familias, como de salchimores y cabimores, con las infografías, ¿verdad? Y también Carlos lo ponía en los videos, porque así pueden irse ubicando como por grupos, o sea, asociando lo que Carlos está diciendo con una imagen, ¿verdad? Que tal vez es como un poquito más fácil de conectar ambas cosas y como de recordar. No sé, es una sugerencia, pero igual como decía Carlos, si tienen como algún material del que quieran saber específicamente, lo pueden mandar. Y justo la tercera pregunta va sobre esto, y es si el geisha Panamá se puede cosechar acá y en dónde. Que de cosechar se cosecha en cualquier lado, pero digamos, yo creo que la pregunta es más que todo si se puede sembrar. De sembrarlo igual, se puede sembrar en cualquier lado. Lo que se ha visto, y
que digamos, si yo compro una Coca-Cola aquí, entonces me vas a ver igual a como si hubiera comprado la Coca-Cola en Dubái o en Japón o en otro país, o sea, digamos, hay un cierto estándar. Entonces, y eso es un proceso, digamos, industrial. A veces uno lo quiere que, digamos, en las plantas o en lo que usted siembra tenga el mismo, digamos, si me dicen que el geisha de Panamá, bueno, se conoce que el geisha de Panamá, de la zona de Boquete, tuvo una catación de 95 puntos, o hay otros catadores que dicen que tiene 99 puntos de catación. Y también en las subastas internacionales pudieron colocar el kilogramo en $1,000 o en $600 el kilogramo. Que entonces todo el mundo se sorprende y dice, sí, sí, vamos a traer esa planta y vamos a sembrarla y porque vamos a tener ventas de $1,500 el kilo y vamos a superar a Panamá. Ok, entonces cuando se trae la semilla y se mueve de ese ambiente y lo sembramos en otro ambiente, entonces ahí es donde que nosotros tendremos que ver las condiciones ambientales, o sea, cuánta nubosidad puede haber, cuánta radiación puede haber en la zona esta de Boquete, en Panamá, el tipo de suelo, la fertilización que le echaron, si le aplicaron fungicidas o no, porque también hay una relación. Ahí escuché un estudio, bueno, estaba escuchando un estudio que cuando le aplicaban un fungicida a la planta, la calidad de la taza iba a ser diferente a cuando le afectaba a la roya directamente. Entonces, hay una relación cuando la planta se trata de defender de una enfermedad, empieza a producir unos ácidos y bueno, como las autodefensas de la misma planta, empieza a producir otros metabolitos, otras proteínas, como para tratar de atacar el hongo y evitar que la enferme. Si nosotros le aplicamos un fungicida, entonces la planta no produce esos químicos, pero si dejamos que la planta se trate de defender, produce otros químicos. Entonces hay una asociación de esos químicos que trata para defenderse, o sea, interno, ¿no? Bueno, aparte del fungicida, pero bueno, digamos, si la planta la dejamos que se enferme, entonces va a tener un sabor, la calidad diferente a la planta que dejo que le ayudo a que no se defienda. También se ha visto que las plantas tolerantes, digamos, estos que tienen la tolerancia al roya, igual producen otros químicos que hacen que el sabor sea diferente. Entonces, una vez que dejemos enfermar a esas plantas uy, qué rico, o sea, puede ser que tenga una calidad muy buena, pero al final no tenemos hojas y no tenemos cómo produzir más granos, entonces, o sea, es una con otra. Pero entonces, este geisha en los años 60 o 70, fue en el Cati, que es, digamos, la planta es originaria de una accesión, o sea, una accesión quiere decir que viene del centro de origen. Entonces, fueron a África, a Etiopía, y se trajeron diferentes plantas y unas le pusieron, bueno, tiene un código, pero ese código se dieron cuenta que es un lugar que se llama Gesha en África. Entonces, en Etiopía, creo. Entonces, de ahí vieron que esa planta no le daba roya, porque las razas de roya que había hace 80, bueno, en los años 80, porque la roya entra a Costa Rica como en el 83, 84, pero esas accesiones entraron como en los 60. Entonces, ven que cuando ya empieza a pegar la roya en Costa Rica, entonces empiezan a evaluar lo que hay en el CAT y dicen, ah, mira, esta geisha no le da roya. Entonces, lo que hizo el Promecafé, que es como se me olvidó el nombre de Promecafé, pero Promecafé entonces es como regionalizado, ¿verdad? Entonces mandaron café, diferentes tipos de café a Honduras, a Guatemala, a Panamá, y entre esos iba el geisha. Entonces en todo lado no las cogen, el material aguantaba la roya, pero no producía lo que producía un caturra. Entonces, la gente empezó a irse por el caturra en vez de irse por el geisha. Entonces se deja perdido ahí en una plantación y después un señor compra la finca y se da cuenta que hay café y entonces empieza a probarlo y ya después averiguó que era el geisha y entonces ya ahora el geisha ya nosotros lo habíamos probado en el café y se descartó porque era de baja producción.
en los años estos 80, 90, bueno, 70 por ahí. Pero entonces, cuando empiezan a ver esa diferenciación de tasa, en Panamá es cuando se dan cuenta que por ese ambiente y esas condiciones de ese lugar es donde alza esa tasa. Cuando se vuelve a repetir o se empieza a distribuir esa semilla en diferentes puntos del país o en otros países, ese material no capta exactamente lo mismo que capta en Panamá. Entonces ahí es donde empiezan a meterle los procesos y empiezan a meterle el geisha con miel, el geisha natural, el geisha black honey, red honey, anaeróbico, y bueno, todo eso como para tratar de alzar ese puntaje en catación. Entonces, como aterrizando a la respuesta definitiva, hay que, o sea, digamos, de geisha, yo he visto que hay geisha de Cope Victoria. Cope Victoria como que tiene una selección de unos geisha. Y también hay geisha en Alsacia, ahí en Starbucks. Y hay geisha en, en Los Santos, hay geisha en Cotobruz, en todo lado. O hay gente que, digamos, que hay productores que se han motivado a sembrar geisha, pero no todos alcanzan los 90 puntos y no todos, yo creo que no todos tampoco alcanzan los 85 puntos. Y si fuera así, entonces habría una lista en las competencias esas de tasa de la excelencia, habría una competencia muy fuerte entre puros geisha, pero más bien ya están apareciendo otros materiales como el pacamara o el maragogipe o el SR28, también, o sea, digamos, ya hay otra gente que anda buscando otras cosas, pero eso también hay que verle el ambiente donde crece, porque, digamos, estaba en una reunión con unos mejoradores de África, de Kenia, y ellos tienen un material que se llama Batián, Ruirú, SL34, SL28 y K7. Y entre esos casi que todos les da roya. Y son de porte alto. Y las densidades son como de 2000 plantas por hectárea. Entonces, tenemos que ver, encontrar el equilibrio o cuál es mi nicho de mercado. Si es calidad, entonces sacrifico área. Si es producción, puedo sacrificar un poquito la calidad, porque si tenemos, yo puedo meter más plantas por hectárea. ¿Quiero luchar contra la roya o no quiero luchar contra la roya? Si lucho contra la roya, al rato me puede salir antragnosis, porque también, ¿verdad? Se está asociando que estas nuevas variedades les da más antragnosis, pero es que también la gente ha dejado de aplicar para roya, y lo que se aplica para roya también le ayuda para defenderse de antragnosis. Entonces, que tampoco es que tenemos las variedades perfectas y cada vez que, digamos, vamos mejorando una cosa, nos bajamos en otra. Ayer estaba viendo un video donde estaban asociando las variedades híbridas, digamos, en las hortalizas como en el tomate, que digamos, ya hay tomates grandes y tomates que duran 2 semanas en el refrigerador, comparadas a los tomates convencionales que pueden durar 2 días o 3 días en el supermercado. Entonces estaban asociando que los híbridos, al ir mejorando la capacidad de que no se pudriera tan rápido, o que no se fermentara, bueno, si no se pudriera tan rápido, al hacer esas al mejorarle esa condición, le bajaba el contenido nutricional del tomate. Entonces, igualmente nosotros estamos viendo que podemos hacer o se han ido mejorando plantas de café para que sean tolerantes a roya, pero después hay gente que lo asocia a calidad, que estas no catan tan bien como cata un geisha o un típica o un borbón, digamos, materiales que son más viejos o, digamos, o de porte alto, ¿verdad? También se ha visto que, digamos, tenemos un material que es bueno en producción, bueno en rendimiento, pero la tasa anda entre 80 y 83 puntos, pero entre 80 y 83 se considera café especial. No es el café de $5,000 el kilo, pero digamos es un café que sí se puede meter dentro del saco del precio diferenciado que tiene Costa Rica de $200. Y se vuelve atractivo, digamos, tengo mucho café de buen rendimiento, me lo acepta el beneficio, produzco bastante
y se puede vender bien en el mercado internacional. Entonces, bueno, buscar nichos de mercado. Ok, gracias. Si tienen preguntas, ¿verdad? Otra vez, pueden irlas poniendo en la cajita aquí del chat. Y la siguiente pregunta es de una productora de San Isidro de Alajuela que dice que no le ha ido bien con la marsellesa a pesar de que se señala que tiene buena producción. Entonces, ella lo que quiere saber es si se debe a algún factor de clima, de suelo o algún otro. Se me perdió el micrófono. Que la variedad marsellesa. Es que la variedad marsellesa es un sarchimor. Y se produce bien. Y en San Isidro de la Juela produce, de ahí por ahí, nosotros teníamos una localidad, un ensayo, y comparándolo con otras localidades, casi que ahí es una de las zonas que favorece mucho la producción de café. Entonces, digamos, como que tiene unas condiciones ambientales muy buenas y el suelo no es no es malo, es como rico también. Este, que la baja en la producción, habría que ver qué es que le bajó la producción. Puede ser, que no esté estimando no pueda estimar su producción, o digamos, el café tiene una herramienta que se llama Cere Café. Entonces ahí viene una aplicación, o la aplicación esta le ayuda a estimar su cosecha. Entonces, si usted hace lo que dice la aplicación, porque digamos, ahí le dice paso a paso, que mida tal hoja, ahora mida tal planta, o mida muchas plantas, hasta que él le dice, ok, su estimación de cosecha es de 20 fanecas o 40 fanecas por hectárea. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de lo que posiblemente va a cosechar, digamos, eso lo puede estimar antes de ya ver los frutos. Bueno, cuando van creciendo los frutitos, entonces uno va contando los granos, pero digamos, le da un estimado que usted puede cuando ya empiezan las lluvias, ya usted puede decir, ok, voy a cosechar 40 fanegas. Y esas 40 fanegas, con mi análisis de suelos, dice que tengo que echarle 20 sacos. Entonces, esos 20 sacos los tiene que comprar, los tiene que aplicar. Entonces, le da chance de comprarlos y aprovechar todo el invierno para que el fertilizante lo pueda absorber en la planta, ¿verdad? Y ya cuando llega la cosecha, entonces usted ya puede cosechar porque, digamos, la planta absorbió lo que necesitó. Pero si usted no sabe la estimación de cosecha y usted dice, no, es que el vecino le echa 10 sacos. Entonces, aplica los 10 sacos, pero se da cuenta que no llega a la producción que usted esperaba, porque al final necesitaba más fertilizante porque tiene más cosecha. Entonces, a veces, digamos, como que yo creo que los tiempos ya han cambiado. El café no es el mismo café de antes y los suelos no son los mismos de antes. Los suelos antes eran más fértiles y tenían, digamos, uno ve que el suelo debería ser oscuro, negro, pero hay suelos o hay lugares donde el suelo se vuelve como anaranjado o sea, no se ve fértil. Entonces, si usted ve que no es fértil, entonces hay que echarle fertilizante o abono o ayudar a arreglar el suelo para que la planta absorba los nutrientes que ocupa. Pero también tenemos estas nuevos cultivares o nuevas variedades que son más productivas. Entonces, si yo hago una inversión de conseguirme una planta que no se le van a caer las hojas por una enfermedad, que es más productivo en comparación a otras variedades. Entonces, así como tengo una planta con una capacidad de producción muy alta, tengo que aplicarle más a la planta o darle más comida a la planta para que llegue a producir todo eso. Entonces, si la planta puede llegar a producir 100 fanegas, yo tengo que echarle, no sé, el cálculo que me diga que pueden ser, digamos, 40 sacos por hectárea.
Si la planta va a producir 20 fanegas, entonces no voy a comprar los 40 sacos, voy a comprar la cantidad de alimento que la planta va a ocupar. Entonces es muy fundamental saber llegar a estimar la producción. Entonces me ahorro, puede ser que me ahorre dinero o puede ser que tenga que hacer una inversión porque voy a ganar más plata, ¿verdad? Porque voy a tener más cosecha. Entonces, si sé que mi planta va a producir mucho, tengo que aplicar mucho. Si va a producir poco, mejor le aplico poco. Entonces, y el marsellesa, entonces, como es un sarchimor, es para climas húmedos. Entonces, en climas secos, al parecer la selección del marsellesa lo hacen en Nicaragua. Hay una finca donde ellos tienen ahí las plantas puras. Entonces, esa finca por lo general es un poquillo seco, entonces sí se ha visto que el marsellesa, por la selección que ellos están haciendo, aguanta un poquillo sequía. Entonces, en comparación a Lobatá, aunque sean casi hermanos o primos muy cercanos, se ve afectado por la sequía, pero no tanto como un Lobatá. Entonces, el marsellesa le puede servir. Igual, digamos, el marsellesa va a producir mucho, entonces va a tener también los mismos problemas de raíz, pero también los problemas de raíz se ven por un mal almácigo. Entonces, la recomendación es haga su propio almácigo porque usted puede saber las condiciones reales, sabe que la semilla que compró, el material genético es el que usted compró, preferiblemente que sea con gente que realmente haga, bueno, nosotros en el café, la semilla que se vende se trata de que sean lotes puros de semilla. La Oficina Nacional de Semillas hace los seguimientos y verifica que el material genético sea el que debe que ser y después empiezan a hacer los estudios de germinación. Entonces, para vender la semilla, el café, tiene que pasar una prueba donde germine más del 80% de la semilla. Entonces, pero puede ser que otro lugar donde no tenga ese certificado de la oficina, le puede estar vendiendo una semilla que le germine el 40%, o puede ser que nunca le vaya a germinar. Entonces, hay que asegurarse, digamos, de dónde viene el origen de la semilla. Y después, si compran las plantas, las plántulas ya hechas por el del almácigo, el único certificado que le puede ofrecer el que produce el másico es del servicio fitosanitario y es una cuestión de sanidad, no es una cuestión de pureza genética. Entonces, es muy difícil, hasta en campo bueno, en el másico es muy difícil saber que la variedad que le está vendiendo es la variedad que tiene que ser. Y también hay un estudio, hay un artículo donde, digamos, este marsellesa hicieron una evaluación ya así de la genética, digamos, viendo la pureza, los genes, el ADN de las plantas, y vieron que un lote puro, 93% era marsellesa, y el resto eran otras cosas que no era marsellesa. Y después hicieron lo mismo con un lote puro de geisha, y decía que el 60% era geisha, el 30% era casi geisha, y un 10% de quién sabe qué era, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas donde se cree que es que todavía no hemos entrado en controlar, bueno, el café no ha entrado en una etapa de controlar los lotes de semilla y la pureza de la genética, pero tenemos que llegar a eso. Entonces, hay esfuerzos de otras instituciones. Un ejemplo, WCR está generando unos manualitos de almácigos y de pureza que, digamos, hay otros países donde tienen problemas más serios, ¿verdad? Digamos, de pureza genética. Pero, digamos, Costa Rica, por dicha, hay una cultura de ser un poquito más honestos. Entonces, eh, hay gente que sí está vendiendo los almácigos que tiene que ser, pero también puede ser de que le sobró unas plantitas y se las pueda ir metiéndose las de gol, ¿verdad? Entonces, uno se hace un autogol casi. Entonces, nada más tener cuidado de la pureza del material genético. Gracias. Aquí hay una pregunta en el chat que es completamente igual a la que seguía en la lista y es que, ¿por qué razón muchas personas dicen que la variedad Costa Rica 95 no es de buena calidad? Aquí también la pregunta es, ¿qué opinión le puede dar al Costa Rica 95? Y Costa Rica 95 es un material que se adapta muy bien en todo el país y
igual, digamos, si ese material es bueno para zonas secas, en zonas húmedas le va a ir mejor, ¿verdad? Pero, digamos, hay que saber que el que es bueno en seco, no es que vaya a producir, bueno, es que cómo hago el ejemplo, eh, que voy a inventarme el ejemplo. Entonces, tengo Costa Rica 95 sembrado en Cotogruz y tengo Ovatá. Entonces, Ovatá va a producir más que el Costa Rica 95 por la condición de que, digamos, el Ovatá le va muy bien en la zona húmeda. Pero si sembramos el Ovatá y el Costa Rica 95 en Acosta, el Costa Rica 95 va a producir más, o sea, no va a producir lo mismo que produjo en la zona sur, pero va a producir, digamos, viendo que Acosta es una zona muy seca, o digamos, tiende a la época seca, es muy seca, el Ovatá se va a ver afectada en ese periodo, pero Costa Rica no se va a ver tan afectada. Entonces, va a producir más el Costa Rica en comparación al Bogotá. Entonces, se ha visto que en la zona de Los Santos, los suelos son un poquillo difíciles. Tienen una denominación ahí en la edafológica que le llaman ultisoles, que son como suelos de poca fertilidad. Entonces, el Costa Rica 95 o en sí, digamos, el grupo genético de estos catimores le va muy bien a esas zonas. Entonces, mucho productor está sembrando estos catimores porque están viendo que están aumentando la producción un 30% comparado a un caturra, a un catuahí. Pero, digamos, Costa Rica 95 no tiene problemas en beneficiado, pero hay un material que se parece mucho a Costa Rica que se llama T5175. Ese sí tiene problemas de beneficiado. Entonces, y tiene también problemas de calidad de tasa. Entonces, cuando la gente siembra ese material, la única forma de identificarlo es por el color del brote. Entonces, se está asociando que el color del brote oscuro, de bronce oscuro, lo asocian al catimor. Entonces, y ese Costa Rica 95 se identifica por el color brote bronce oscuro, pero el 5175 también tiene brote de bronce oscuro. Y los dos producen muy bien, más bien el 5175 produce más, pero tiene mal rendimiento. Entonces, en las cooperativas o los beneficiados no les sirve comprar un café con un rendimiento bajo porque, digamos, no van a... O sea, casi que estaría comprando agua en vez de estar comprando café, ¿verdad? Porque, digamos, esa es la relación de fruta, pergamino, bueno, de fruta a oro. Entonces, pero la calidad de taza de Costa Rica 95, tuvo mala fama hace mucho tiempo porque, bueno, la historia que me dicen es que hubo un catador en una sesión ahí que era muy influyente y dijo que Costa Rica sabía feo. Entonces él como que empezó a propagar la idea y entonces todo el mundo dice que es feo. Pero en realidad nosotros en los datos de catación nos está dando entre 78 puntos y 81 puntos. Hay zonas donde el café sí sabe bien, digamos, en la zona de Guanacaste, en Andayure, el Costa Rica 95, yo creo que fue en una competencia que hubo como de café de maduración temprana, el Costa Rica 95 fue el que cató mejor en ese tipo de competencia, ¿verdad? Digamos, obviamente un café de maduración temprana tiene ciertas cualidades diferentes a uno de maduración tardía, o digamos de zonas de maduración tardía. Entonces, en ese sentido, el Costa Rica 95 le fue bien. Entonces, no es que el café sea malo, sino que, digamos, tal vez se ha ido, no es el popular, pero entre los productores es lo mejor que hay. Y es así que en Colombia, si ustedes buscan información en Colombia, el CENICAFE o bueno, la Federación Cafetaleros de Colombia, digamos, ellos siembran puros catimores. O sea, las variedades de ellos se llaman Castillo, CENICAFE, y todos esos son catimores. Entonces,
los productores han visto que el Costa Rica 95 produce más que los catimores de ellos, pero la federación quiere que se venda la semilla de ellos, ¿verdad? Que produce la federación, los propios colombianos. Entonces, los mismos productores en Colombia están trayendo variedades de Costa Rica y las están metiendo como de contrabando. Pero entonces la forma de que ellos dicen de que no siembren Costa Rica 95 es diciendo que la calidad de taza es inferior. Entonces, eso es una forma como para tratar de frenar o que los productores dejen de producir ese café y que se basen solo en el café que ellos están mejorando. Entonces, también se ha visto que yo creo que es en otros países de Centroamérica, también siembran Costa Rica 95. Entonces, no es una cuestión como de que calidad de taza espantosa y que producción bala, no, digamos, hay ciertos, digamos, igual, vamos, si nosotros queremos sembrar un café de calidad taza buena, estaríamos sembrando un Catiguá, un Obatá, un Paraíso, estos nuevos materiales que estamos liberando, si son superiores en calidad de taza a Costa Rica 95, pero Costa Rica 95 sigue siendo un buen productor, no se afecta tanto a la roya. O sea, digamos, si hay zonas donde sí se ha visto afectada la roya, pero digamos, es bueno, o sea, sigue siendo un caballo de batalla bueno, pero entonces habría que ver cómo asociarlo o el comprador si está dispuesto a, porque digamos, si a veces pueden detectar el Costa Rica, digamos, si es fácil de detectarlo porque el grano es un poquillo más grande de lo normal. Y hay otros que asocian de que en vez de salirle los dos granos, le sale un grano. Entonces, bueno, hay de discusiones y mitos y de todo, pero yo siento que no es tan malo. Y llegando a la pregunta, ¿qué era? ¿De calidad o de zona? Porque dicen Era... que no es de buena calidad. Ok, entonces lo que dicen de que no es de buena calidad es bueno, la historia lo que se dice es que fue porque alguien empezó a decir que sabía feo, que sabía mal, pero no hay que asociarlo directamente a eso. Entonces, o sea, el vivo ejemplo es que en la zona de Guanacaste, en Andayure, por ahí, la península, en Nicoya, el café que les está produciendo o se les está adaptando mejor es el Costa Rica 95. Y las tasas que ellos están obteniendo no son pésimas, siguen siendo competitivas. En la zona de Los Santos, el problema es que, digamos, tienen una buena adaptación Costa Rica 95, pero el Caturri y Catuey catan mejor que Costa Rica 95. Entonces, la gente casi que prefiere que siembren Caturri y Catuey, pero de Caturri y Catuey, ¿cuál es el problema? De que es susceptible al roya. Si lo sembramos más arriba de 1200 metros, puede ser de que le ayude a que no le afecte tanto a la roya, pero el cambio climático se está viendo que está haciendo de que las temperaturas sean mayores y entonces el patógeno se vaya adaptando a esas zonas más altas. Entonces, que hay que irse preparando y hay que ir viendo que va cambiando el histórico como venía. Antes uno, guardaba el paraguas en diciembre y lo volvía a sacar en mayo y ahora no, vean que ya está lloviendo y está lloviendo fuerte. Entonces, o lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, que Texas nunca había nevado y ahora está congelado. Entonces, que, digamos, ya hay indicios de que está pasando algo, ¿verdad? En el ambiente. Okay. Aquí hay dos parecidas, se las voy a leer. Una es, de acuerdo a las nuevas variedades, ¿cuáles recomendaría para el sector de San Isidro de Heredia? Y otra, ¿qué variedades son mejores en Occidente para A, mayor producción o B, mejor calidad de taza? No sé si prefiere que se las lea por separado o... Aquí las estoy viendo, entonces, que voy con la de San Isidro de Heredia. Es que esa zona es como he visto como que se seca, pero no tanto, pero lo que sí le ha estado yendo bien es el Lobatá sí le va bien, en San Isidro de Heredia. Yo voy a hablar de lo que nosotros, la semilla que nos distribuimos, porque, digamos, alguien me va a saltar diciendo, ay, pero ¿qué pasó con el tupí? ¿O qué pasó con digamos, no sé, un nombre, los de Starbucks? ¿O qué pasó con el Star Maya o el centroamericano? Bueno, entonces, o sea, hay muchas variedades. Entonces yo voy a hablar de las que distribuye el café o las que tenemos
bien estudiadas. Entonces, para San Isidro de Heredia, la recomendación es Obatá. Ahorita, entonces, nosotros o el mercado tiene la opción de escoger el Obatá rojo o el Obatá amarillo. Ya eso es, digo yo, como gustos del productor, porque también hemos visto que el Obatá amarillo tenemos datos de un Obatá amarillo que cata 78 puntos. Pero después nos dimos cuenta que no es que el material sea malo, fue porque se cosechó, digamos, el fruto al ser amarillo, uno cree que ya cuando está amarillo ya está para cosechar, y no, ese tiene que, bueno, aparte de que es de maduración tardía, hay que agarrarlo el ejemplo que damos es como un banano. Cuando ustedes agarran el banano amarillo, sabe diferente al banano pecoso, ¿verdad? El que ya se está poniendo como viejón, ¿verdad? Entonces, el amarillo pecoso es el que está acumulando mayores azúcares o es un amarillo casi anaranjado. Entonces, si se cosecha en ese punto, las calidades de taza están alcanzando 86 puntos. Pero si lo está cosechando en amarillo entre amarillo verde, esa es la experiencia del cosechador o el gusto del productor, que tiene que estar ahí muy, muy específico diciéndole a la gente o reacostumbrando a la gente cómo cosecharlo. Porque también, digamos, eh, yo he visto que el catiguá, el punto de maduración del catiguá es un rojo intenso, no es un rojo normal. O como el Costa Rica 95 también, es un rojo intenso. El Caturre Catuahí es un rojo normalito, ¿verdad? Digamos, no es un rojo como rojo vino, ¿no? Digamos, es un rojo rojo. Pero lo que es el Catiguá y el Costa Rica 95 se cosecha como un rojo tipo vino tinto, ¿verdad? Que es un rojo muy, 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 muy profundo. Entonces, ese tipo se cosecha como pintón o verde, la taza es diferente. Y es ahí donde los catadores empiezan a decir, es que esto sabe como a zacate, esto sabe le llaman Quaker, y no sé qué, ¿verdad? No, digamos, esas jergas de los catadores, ¿verdad? Pero digamos que ya lo perciben como que le faltó mayor maduración. Entonces, bueno, para San Isidro de Heredia, igual aterrizando, Catiguá también le puede servir y el Obatá, digamos, en comparación con el Catiguá, le va a producir más el Obatá. El Catiguá se ha visto que tiene un crecimiento un poquito inferior al tamaño de grano comparado al Obatá, pero digamos, los dos tienen una buena adaptabilidad para esa zona. Y la otra pregunta era la de, ¿qué variedades son mejores para Occidente? Mayor producción, mejor calidad de tasa. Esto está difícil. Bueno, igual, estamos asociando mayor producción, puede verse un poquito afectado a la calidad de tasa, pero tampoco es tan así, porque el Obatá amarillo produce más que el Obatá rojo y catan casi similar, entonces no es así tan cierto. Para mayor producción, para Occidente, yo les estaría recomendando los que los asociamos a los cabimores. Entonces, en ese sentido, el café tiene liberados el Catigua MG2 y el Paraíso. Entonces, tengo entendido que se va a ofrecer semilla de paraíso, pero no se va a ofrecer grandes cantidades porque tampoco tenemos mucho, ¿verdad? Entonces, como para tratar de que mucha gente lo empiece a probar, yo creo que la cuota va a andar como de los 2 kilos de semilla máximo por productor. Entonces, si consigue semilla en el café de paraíso, digamos, le va a ir muy bien. El paraíso es de color amarillo, el fruto, entonces nada más considerar el punto de maduración y el punto de cosecha, pero digamos el material, las plantas son más compactas, se ve como más cónico, en vez de ser más abierto, más ovalado, en vez de ser más ovalado es como más arbolito en Navidad, digo yo, que se ve así, más, los entrenudos son cortos, las bandolas no son tan largas, y ahí después viene una discusión del distanciamiento de cómo se puede sembrar eso. El paraíso, por no ser las bandolas no crecen tanto, se podría sembrar a un 2 por 1, pero digamos, si quiere tener más espacio para aplicar algún producto o así, digamos, vía foliar, sí lo puede ampliar más entre hileras. Entonces, podríamos estar diciendo que puede sembrarlo entre 2.25, 2.30, entre hileras, para que tenga más espacio. Y entre plantas lo tiene que acortar, en vez de ser 1 metro, lo tiene que dejar como a 0.9, 0.85. Entonces,
pero la clave aquí es que sean 5.000 plantas por hectárea. Entonces, yo le había pasado a Fernanda la guía técnica de cultivo del café que estaba actualizada, entonces ahí vienen los distanciamientos de siembra, que no hay mucha diferencia entre si lo abro más o si lo corto tanto, digamos, siempre va a haber la misma producción, pero ya vamos a hablar de un o sea, cómo me acomodo para aplicar los productos o cómo me puede beneficiar a mí, digamos, si veo que se cierra mucho, porque digamos en zonas bajas el crecimiento de las plantas es mayor que en las zonas más altas. Entonces, si tengo una zona alta, lo podría sembrar 2 por 1, porque digamos a 4 años le va a costar mucho llegar a las bandolas a tocarse entre hileras. Pero si estoy en una zona inferior a los 1.000 metros, las bandolas van a crecer más rápido, entonces en 2 años va a estar todo así, todo cerrado, ¿verdad? El crecimiento va a ser tan rápido que, digamos, se van a tocar entre las plantas, se van a tocar las bandolas. Entonces, pues, dificulta el paso de las labores. Entonces, si lo pueden separar más para que no se toquen tan rápido, entonces, lo pueden separar a 2.30, 2.25. Entonces, también hay gente que lo ha separado a 2.5, y también en el café tenemos una parcela que era para mecanización o con una idea de mecanización, que está separado 3 metros y son Obatá. Y ahí es un campo riquísimo, casi que se puede hacer picnic ahí con plantas que tienen como 4 años, 3 años en producción. Entonces, o sea, las plantas no se llegan a tocar entre las hileras, pero yo tengo que cortar el distanciamiento entre plantas. Entonces, nada más tomar en cuenta eso. Y pueden consultar la guía técnica del cultivo, que también lo pueden accesar en la página de Café. Y calidad tasa, esa calidad tasa depende, ¿verdad? Entonces, el Paraíso tiene buena calidad tasa y el Catiguá tiene muy buena calidad de tasa. Pero si ya quiere irse a un nicho de mercado, habría que ver qué tipo de variedad es la que le puede servir más ahí. Se tiene una idea de que bueno, hay una descripción, creo que es un artículo, que el SL28 es bueno para sequía, pero es un material de porte alto entonces y es susceptible al rollo, entonces nada más considerar eso. Esa parte, digamos, digo yo, un comentario ahí adicional. Por aquello, esta guía técnica que menciona Carlos era la que habíamos usado para ver las plagas y enfermedades. Recuerdan que les habíamos mandado como un cuadernito y les habíamos referido a unas páginas. Por si no recuerdan, ahí lo tienen ya en sus teléfonos, y si no, nos lo pueden volver a pedir y con gusto se los enviamos. Ok, ahora otra pregunta. Tenemos un montón de preguntas. Otra pregunta es, actualmente la semilla que el ICAFE está vendiendo, ¿qué variedad es y a partir de cuándo se pueden adquirir? Nosotros, bueno, en el café es lo que se vende, es lo que está certificado por la Oficina Nacional de Semillas. Entonces, lo que está certificado es Venecia, Caturra, Catuaí, Costa Rica 95, Ovatar, digámosle Ovatar rojo, pero digamos tiene otro nombre. Ovatar rojo, Ovatá amarillo, Catiguá y Paraíso. Creo que el Ovatá amarillo no va a haber disponibilidad este año, pero digamos el resto de variedades sí las pueden, yo creo que comprar. O sea, yo no soy el encargado de la parte de semillas, pero digamos, estoy al tanto de eso. Cuando van a estar disponibles, creo que van a estar disponibles la próxima semana. Cualquier cosa, he visto que el año pasado en la página de Facebook del ICAFE es donde a veces avisan ahí, como que hacen el anuncio de que ya están disponibles las semillas, pero digamos, eso tiene un atraso porque la Oficina Nacional pide el certificado de germinación, y para que germinen esas semillas pueden durar 2 meses o un mes. Entonces, desde el momento que se cosecha, van a ir saliendo poco a poco los lotes aprobados por la Oficina Nacional de Semillas. Entonces, no es que van a estar todas disponibles en un solo momento, ¿verdad? Sino que van a ir saliendo poco a poco, digamos, las que van pasando la prueba de germinación. Entonces, eso es nada más como para ofrecer o asegurar la calidad de la semilla que se está vendiendo. Entonces, eso yo creo que lo podrían estar consultando la otra semana o inicio de marzo. Gracias.
Aquí hay otra que es de doña Seidy que dice que un señor vendía una variedad de nombre Vic 14. Entonces, que le preguntemos si para el Toquitibrizí, a 1200 metros sobre el nivel del mar, es posible obtener una buena cosecha y si conocen esa variedad. Sí, sí, sí conocemos esa variedad. Big 14 bueno, eso lo seleccionaron los ingenieros el ingeniero de Starbucks y, y nosotros las probamos, o sea, si es un estudio de enfermedades. Al parecer, yo no me acuerdo cuál es, uno de esos Victorias es un poquillo susceptible al Roya, entonces no, nada más tener cuidado de que no es un material totalmente tolerante o resistente a la enfermedad de Roya, sino que, digamos, tendría que estar vigilando de si le va a dar o no le va a dar Roya. El B14 es un sarchimor, entonces es una selección de un material que se llama T5296, y es un material muy bueno. El tipo de selección que se le ha hecho es hacia el porte de la planta, entonces la planta se va a ver muy vigorosa, o sea, digamos, una arquitectura muy bonita y tiende a producir bien. Nosotros no tenemos, digamos, en evaluación el B14 como tal, pero tenemos otras selecciones del T5296 de Starbucks y sí son buenos en producción, entonces sí le va a producir. Y como es un Sarchimor, entonces se le va a adaptar bien a esa altitud, a 1200 sí se le va a adaptar bien. Entonces, si tiene otra duda ahí me pregunta, pero digamos, por lo general sí le va a producir bien. Eso sí, los archimores hay que ponerles sombra para que produzcan mejor. Entonces, y uno calcula que no tiene que ser una sombra muy de sombra total, ¿verdad? Pues, digamos, se calcula que sea un 30% de sombra. Porque, digamos, mucha sombra también puede ser que le provoque ojo de gallo o alguna otra enfermedad, ¿verdad? O que le aumente la antragnosis o sea, le puede hacer el microclima ideal para otras enfermedades, pero digamos, metiéndole una sombra ahí de un 30%, entonces le puede ir bien. Ah, bueno, y hay que cuidarse del viento, digamos, el viento afecta a las plantas de café, entonces el obatá en una zona alta con viento parece un bonsái, entonces nada más tener cuidado de usar, si va a sembrar este tipo de materiales, tiene que ponerle barreras contra vientos o algo como para ayudarle a la producción, para que no se vea afectado. Ok, y las últimas que quedan aquí en el chat por el momento es en la zona de Orosí, ¿qué variedad recomienda y qué hay de cierto que el Bogotá es de tiempo corto? No, más bien el obatá tiende a madurar un poquito más tarde, en la zona de Orosi creo que es una zona de maduración temprana, entonces puede ser de que, bueno, voy a poner un ejemplo, en la zona de Pérez Celedón, la gente quiere o nos está pidiendo que ofrezcamos un material que sea de maduración tardía. Entonces, ahí lo que está pasando o lo que han visto, digamos, el histórico es que cuando el catuahí o el caturra le cae la lluvia y está maduro, entonces se cae el fruto, digamos. O sea, hay un efecto que se llama senescencia. Entonces, cuando ya madura, él se desprende solito. Pero bueno, cuando si le cae agua, entonces se desprende más, entonces se va a caer más. Entonces, nos están pidiendo de que ofrezcamos materiales que maduren más tarde. Entonces, como que pase la maduración no se dé entre noviembre y octubre, sino que se dé en diciembre cuando ya empieza a secar, ¿verdad? Digamos, cuando ya las condiciones son menos lluviosas. Entonces, un material que hemos visto que tiene maduración tardía es el obatá. Entonces, el obatá tiende a madurar un poquito más tarde y estamos haciendo unas selecciones de un Obatá que madura mucho más tarde. Entonces, el Obatá más bien es para madurar más tarde. Y el Obatá amarillo también viene con la misma condición de maduración tardía. O sea, digamos, en comparación a un Catuahí va a madurar tal vez 15 o 30 días más. O sea, va a durar más en madurarse. Comparado a Caturra o a Catuahí, ¿verdad? Que por decir, el parámetro de nosotros, porque digamos, ya mucha gente conoce Caturra y Catuahí, entonces lo tenemos que comparar con lo que ya lo que se conoce.
Entonces el ovatá tiende a madurar más tarde que esos materiales tradicionales. Y en Orosi, el ovatá le va bien, pero igualmente puede sembrar catiguá. No les recomiendo sembrar paraíso, porque digamos, paraíso no produce tanto como puede producir ovatá. Entonces, esa es la lección, digo yo, esos materiales, digamos, el paraíso o los materiales que son para zonas, o que hemos visto que son para zonas secas, producen bien en zonas húmedas. Pero hay otro material que produce más que esas que son como para zonas secas. Y el que produce más para zonas húmedas no produce tanto como puede producir en zonas secas, ¿verdad? Porque se va a ver afectado. Entonces, veamos el ejemplo. Ovatá, igual, digamos, podríamos sembrar ovatá en Orosi, que llueve mucho, y va a producir más que el paraíso. Pero si sembramos el ovatá y el paraíso en occidente, digamos, ahí que pique de naranjo, el ovatá le va a ir mal, y el que le va a ir un poquito mejor es el paraíso. Entonces, mejor no siembre sarchimor en zona seca, mejor siembre un cabimor. Ok. Y ya la última pregunta que sí teníamos en la lista, o era más porque un día de estos estábamos conversando sobre el rendimiento, el documento este que les habíamos mandado del café, y Carlos tenía como también hay un aporte, porque decía que era como muy relativo, que ya un poco lo ha ido mencionando, pero tal vez como para enfocarnos un poquito en esa parte, y tiene una presentación. Entonces, Carlos, si quiere compartirla, podemos hablar de eso y por mientras me quedo acá viendo si hay como más preguntas y si no, esa sería la última. Ok, bueno, me voy a aprovechar y la voy a pasar toda. De por sí quedan 45 minutos, pero ahora te salen más dudas. Compartir. Ahí está. Ay, va un toque. Dice Katia que me brinque la de ella. Ah, que si tuviera que escoger una variedad exclusiva en San Pablo de Barba, ¿cuál escogería como para hacer un microlote? Perdón, Katia. Gracias por el recordatorio. Es que la palabra microlote es como, como especial, ¿verdad? Entonces, si va a hablar de microlote, entonces es que tiene la posibilidad de atenderlo más. Entonces, el café, digamos, veámoslo así, el café es un cultivo perenne que dura mucho, digamos, en producir o se mantiene en la planta mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, se han visto que hay plantaciones de más de 30 años y hay hasta gente que tiene, bueno, ahí vi en Dota que en una cafetería, no voy a decir el nombre, pero digamos, hay una cafetería donde tienen un tronco donde es de una planta que tiene 100 años. Entonces es un troncón, ¿verdad? O sea, que gigante. Pero entonces la planta de café se puede permanecer mucho tiempo. Entonces cuando dice, bueno, cuando son mucha área, digamos, más de 10 hectáreas, entonces la atención no se vuelve como personalizada, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de microlote, el microlote puede ser tal vez unos 5.000 metros cuadrados o media hectárea o, bueno, no sé, una hectárea. Yo puedo considerar una hectárea como un microlote. Pero entonces cuando yo digo microlote es que, digamos, yo tengo que atenderlo más. Entonces pasa a ser una atención extensiva a ser una atención intensiva, ¿verdad? No es lo mismo cuidar una planta de café a cuidar una planta de tomate, ¿verdad? O una planta de pepino, que son de ciclos cortos y, digamos, si usted se da cuenta que tiene una enfermedad en café, le da un margen de como una semana para tratar de salvarlo. Pero en un cultivo intensivo, como en tomate, si usted se da cuenta que tienen enfermedades que ya se le enfermó todo y lo perdió todo. Entonces hay que estar muy pendiente, digamos, del cultivo. Entonces el microlote, digamos, la ventaja del microlote es que entonces es una atención muy específica. Yo estoy casi que durmiendo, hago mi tienda de campaña ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, estoy tratando, chineando mucho las plantas. Entonces, al chinearlas mucho, entonces yo voy a tener como un diferencial en la producción, porque entonces les estoy aplicando más fertilizantes, les estoy atendiendo mejor, o sea, evito que se enfermen tanto. Entonces, la variedad para un microlote puede ser desde un típica, o sea, de los materiales viejos que tienen una alta calidad de taza,
hasta puede ser, digamos, un mismo Catiguá, digamos, que hemos visto que tiene calidades de taza de 85, 84 puntos. No significa que digamos, dependiendo del lote y el manejo que le dé, entonces, puede ahí andar las calidades, pero igualmente, digamos, si tiene la capacidad no sé, comprar un material de esos etíopes, exóticos, o de los que dicen que tienen unas calidades de taza muy buenas, pero tiene que atenderlos muy bien porque, digamos, son materiales muy susceptibles. Entonces, y eso es microlote, digamos, al atenderlo mucho mejor, va a tener un mejor precio, ¿verdad? Digamos, en taza. Bueno, en vender el café, pero usted tiene menos producción. Entonces, puede ser de que, por decir, digamos, se me ocurre, usted puede sembrar un típica o algo relacionado a típica, digamos, si consigue maragogipe sería genial, ¿verdad? Pero que es un típica con una mutación que tiene un tamaño de grano más grande. Entonces, se ha visto que la calidad de taza de esos materiales son superiores a otros, pero la productividad de eso es menor, ¿verdad? Entonces, si usted hubiera sembrado un catiguá, hubiera, digamos, en una hectárea puede alcanzar hasta 80 o más de 100 fanegas por hectárea, pero si siembra un material así como típica, de que, digamos, es una planta de porte alto, necesita más espacio, entonces va a meter menos plantas por hectárea y también va a tener menos producción por hectárea. Entonces, hay que ver la relación, que si usted quiere mucho café o poco café con un alto precio, pero ese alto precio también tiene un alto manejo. Entonces, ahí se la dejo, ahí dejo la duda, ¿verdad? Digamos, no hay como o sea, yo no le puedo decir, siempre el Carlos 45. Esa es la variedad de Carlos Acuña. Porque, digamos, no es perfecta, ¿verdad? Digamos, bueno, aparte que no he entrado en detalle a desarrollar la variedad perfecta, digamos, pero en el mercado no está la variedad perfecta. Lo que tiene que identificar es el manejo que necesita esa variedad que vaya a manejar y el mercado en que lo quiera manejar. Porque también existe una variedad que se llama laurina. Eso es un arbolillo todo feo, chiquitillo, de hojas chiquitillas, con unos granos pequeñitos, menudillos, pero con baja producción. Pero ese material, la orina, es una mutación de un Borbón que, digamos, en la literatura se puede encontrar como Borbón Point 2, creo que es, es una mutación que se le hizo bueno, que se encontró en Borbón, que hizo que las semillas fueran, los granos fueran más pequeños, las hojas más pequeñas, la forma del cono es más pequeña, o sea, la arquitectura de la planta es más pequeña y tiene la mitad de cafeína. Pero entonces, hay un mercado en Asia que le gusta el café descafeinado, entonces, y si puede sembrar ese café, si es que encuentra al comprador de ese café. Entonces, hay mucha relación del nicho de mercado, el foco de donde usted quiere o donde tiene la posibilidad de venderlo. Porque yo puedo conseguirme al japonés o al coreano o al asiático que me compre un café especial, pero puede ser de que él me compre el café 2 años o 3 años, o que sea tan fiel que me lo compre 50 años. Pero también puede ser de que alguien le ofrezca otro tipo de café y si tiene la posibilidad de pagar mucho, podría conseguir un café de muy buena calidad a un menor precio. Entonces ahí se puede perder tal vez ese enlace, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablamos de una sostenibilidad económica, ¿verdad? Digamos, que ustedes puedan producir mucho café a un precio accesible, ¿verdad? Digamos, de buena calidad, que digamos que son los materiales que estamos registrando y distribuyendo por parte del café. No le dije no le di la clave, pero ahí está la duda. O sea, yo no le voy a decir cuál es la variedad perfecta, porque, digamos, depende, hay muchos factores que hay alrededor, digamos, o sea, no sé, hemos visto que en una misma zona el microclima puede cambiar, digamos, dependiendo si hay una colina o si el suelo, o sea, hay muchos factores que hacen que me varíen las condiciones como yo las venía estudiando. Entonces, que eso es lo que pasa con el geisha. El geisha entonces tiene un ambiente muy específico que si lo paso a otro lado no va a ser lo mismo. Bueno, voy a la presentación. Ok.
share. Nada más como pendientes de la hora. Ok. Ya me limito el tiempo. Esperemos a que cargue porque esta computadora ahí está. Pero me la echa para atrás. Que bueno, eso es una presentación que se hizo ahí, un pedido especial sobre las características de los nuevos cultivos. Bueno, digo yo, dicen ellos, bueno, la gente lo ve como nuevos cultivares, pero esos materiales se desarrollaron como en los 80, 70, por ahí. Entonces, pero en Costa Rica fueron aterrizando hace como 10 años, o más, como en el 2012, como que empezaron a entrar esta semilla o estos materiales por la presión que había sobre la roya, ¿verdad? Y lo que lo que se acostumbra mucho en los programas de mejoramiento genético de ciertas instituciones, es que lo que se hace es una validación. Entonces, alguien hace el mejoramiento por otro lado y lo que se hace es que se trae la semilla mejorada y se busca la adaptabilidad o el desempeño. Entonces, de muchas variedades que se habían traído, estas son las que se ha visto que tienen un buen desempeño y ya están registradas en la Oficina Nacional de Semillas y son las que se van a distribuir por parte de, digamos, como venta de semilla del café. Entonces, para llegar a aterrizar a que estos materiales sean buenos, entonces aquí este estudio se hizo en 5 zonas. No veamos la zona como que así va a ser la producción, porque digamos, en Grecia, sabemos que Grecia tiene un Grecia seco y un Grecia húmedo, entonces hay que tener cuidado, porque este ensayo se hizo en Victoria, en Grecia, ¿verdad? Y el lugar donde está esta parcela, se tiene conocimiento que era como un pantano, ¿verdad? Entonces, o sea, si ya sabemos que es una condición muy húmeda, entonces ahí el que le va a ir bien es el salchimor. Entonces, por eso el Lobatá amarillo produjo más. Y el paraíso, en comparación a las otras variedades, fue el segundo en producción, pero digamos, el que tiene una buena adaptabilidad es el paraíso. Entonces ahí vemos que el paraíso, en las condiciones más malas de este estudio, fue Tarrazú. Pero no significa que Tarrazú sea, digamos, verlo como la zona de los Santos en general, sino que la finca o el productor que estaba manejando este ensayo tenía condiciones de suelo no las idóneas, y tampoco vamos a descartar y echar a la basura el estudio, sino que nos permitió ver de que el Lobatá tiene unos requerimientos, digamos, tiene que tener unas buenas condiciones de crecimiento, pero en las condiciones malas de crecimiento, el que les fue mejor fue, bueno, más bien le fue mejor el Catiguá MG2, pero el paraíso, bueno, estadísticamente los datos me dicen que son similares, o sea, la producción de Catiguá es similar a la del paraíso, en condiciones malas, ¿verdad? Eso sí fueron condiciones malas de crecimiento. Entonces, el paraíso se desempeñó mejor que el mismo Batá amarillo que produjo mucho en Grecia, o en San Isidro de la Juela, o en Pérez de León. Entonces, el Catiguá es un cabimor, ¿verdad? Es una cruza de un catuaí con un híbrido timor, y el paraíso es una cruza de un catuaí con otro híbrido timor. O sea, son diferentes catuaís y diferentes híbridos de timor, pero el grupo genético se le conoce como cabimor. Entonces, estos dos son para zonas secas o condiciones difíciles. Y el Obatá, si usted tiene un suelo rico, le puede meter sombra, le puede meter riego, le puede meter mucho fertilizante, va a producir mucho más que esos cabimores. Entonces, digamos, esa es la relación que estamos viendo. Entonces, este Obatá amarillo se desempeñó bien en Pérez Celedón, en San Isidro de la Juela y en Turrialba en comparación al paraíso. En Grecia, entonces, sabemos que la condición de esa zona donde se puso esa parcela, tenía condiciones especiales de humedad, pero Grecia es seco y es casi parecido a Naranjo y parecido a las zonas bajas de San Ramón, donde es como secón ahí. Entonces, y Atenas es muy seco también. Entonces, el que le va a desempeñar bien es el paraíso. Pero ustedes sí pueden sembrar un Bogotá en esas condiciones secas. Entonces, van a tener que meterle riego, van a tener que meterle sombra, van a tener que fertilizarlo un poquito más, pero digamos, pero ya eso es modificar el ambiente, ¿verdad? El ambiente natural. Entonces, son insumos que les puedo agregar para que me favorezcan la producción. Bueno, aquí cerca hay un vecino que está haciendo reparaciones de la casa. En promedio, de las 5 cosechas en todas las localidades que se evalúe esto,
los más productivos fueron el Bogotá Amarillo y el Paraíso. Digamos, el Bogotá Amarillo produjo más que todos en este estudio y el Paraíso fue el segundo en producción. El Catiguay está entre los buenos productivos y el Bogotá también. O sea, la media producción de todos estos materiales eran 50 fanegas por hectárea por año, en todas las condiciones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos es que estos materiales en ciertas zonas pueden llegar a producir hasta 120 fanegas, pero también pueden llegar a producir como 40 o 30 fanegas en condiciones difíciles. Por eso, digamos, hablamos de promedio y promedio anual. El promedio anual y entre todas las localidades, comparando, digamos, 5 fincas en 5 años de producción, el promedio de Lobatá Amarillo fue el más alto, 66 fanegas por hectárea. Entonces, si yo tengo, si mejoro mis condiciones de crecimiento o sé que mis condiciones de crecimiento son ideales, siembro bata amarillo y puedo superar este promedio de 66 fanegas. Pero si mis condiciones son difíciles, voy a producir menos del promedio, o puede ser que produzca el promedio. Si mis condiciones son secas, mejor producir el paraíso. Pero es porque ya hemos detectado ese comportamiento en esos ambientes. Ay, me pasé. Ok, ahora vamos con, estos son datos de rendimientos y datos de catación. Entonces, los rendimientos, se ha visto que de un año a otro año, dependiendo de las condiciones climáticas y cómo fueron desarrollados en la cosecha, hemos visto, bueno, veamos estos que están resaltados en negrito. El Lobatá Amarillo tuvo entre esas 5 cosechas y entre todas esas localidades, hubo un momento en que el rendimiento fue de 34 kilogramos por fanega, pero tuvo un máximo en algún momento de 47. Y el Paraíso igual tuvo un momento de 33 y un máximo de 50. Entonces, no podemos asociar el rendimiento con que, digamos, todos los años voy a obtener los 46 o los 45 kilogramos por fanega, que es lo que se espera de una fanega de fruta. Yo espero 45 kilos. Ese es el ideal. Pero, digamos, se ha detectado que en ciertas zonas de Occidente, específicamente ahí entre Naranjo y Grecia, hay unas zonas donde no pasa bueno, la gente habla de libras, hablan de menos de 100 libras, y eso es menos de 45 kilos. Entonces, ya históricamente, digamos, son zonas de rendimientos bajos, pero, digamos, hemos visto que si el material es bueno en rendimiento, en una zona va a ser el mejor en otra zona. No significa que sea que yo puedo subirle el rendimiento. Bueno, digamos, si yo acomodo las condiciones de manejo, puede ser que me favorezca el rendimiento. El rendimiento va muy relacionado también con la disponibilidad de agua en el desarrollo del fruto, porque, digamos, hemos visto que en zonas muy, muy secas, si no, el fruto tiende a ser un poquillo menor a lo normal. Entonces, nada más considerar eso. Y por eso, digamos, los datos yo los pongo así, como un mínimo y un máximo, porque si pongo un promedio, estoy como falseando el dato, o lo estoy, ¿cómo se dice? Lo estoy alterando, perdón. Si yo meto promedios, estoy alterando el dato, porque entonces, puede ser de que el momento, pues, si yo pongo un promedio, entonces entre 34 y 47, el promedio puede ser 42. Pero, digamos, ahí no estoy diciendo que puede ser que llegue a 34. Vean que esa desviación estándar del promedio puede irse 4 kilos para arriba y 4 kilos para abajo. Entonces, por eso obtengo el 47 o obtengo el 34. Igualmente con el paraíso. Entonces, yo siento que es mejor interpretarlo así, ¿verdad? Con mínimos y máximos de los históricos. Porque, digamos, este año, digamos, hubo un año, en el 2019, tuvimos estos rendimientos de Caturre, Catuay en Tarrazú, pero al siguiente año tuvimos, yo esperaba que se mantuviera ese rendimiento, pero más bien se vino para abajo. Entonces fue por un aspecto en el ambiente o en el desarrollo del cultivo donde se me vino el rendimiento para abajo. Entonces,
por eso en la rueda de variedades, si detallan mucho, todas las variedades tienen el mismo rango de rendimiento, o sea que todos son buenos, porque es muy difícil calcular cuando un material es malo de rendimiento. Entonces hay que tomar en cuenta muchos años de estudio y, digamos, el comportamiento de la zona. Entonces, por eso, digamos, hay zonas donde tienen liquidaciones diferentes a otras zonas, porque, digamos, el beneficiador, bueno, hay una, ojalá que les den alguna clase de liquidación, pero, digamos, los rendimientos de una zona a otra zona, se ven afectados por históricos. Entonces, hay zonas donde les van a pagar menos el café porque su rendimiento es como malón, ¿verdad? Y hay zonas donde les van a pagar más el café porque su rendimiento es mejor. Entonces, hay que considerar eso. Y la calidad de taza, entonces, vemos que el Lobatá amarillo, tiene, voy a ponerle el láser, voy a agarrar el puntero láser. El Lobatá amarillo, ven que tuvo una tasa de 78 puntos. Entonces, bueno, y 80 puntos. Esto lo detectamos porque el Lobatá amarillo madura más tarde y todos los ensayos los cosechamos al mismo tiempo. Entonces, cuando todos estaban maduros, cosechamos todo y mandábamos las muestras. Pero no nos dimos cuenta de que el amarillo no era este amarillo que nosotros andábamos buscando, ¿verdad? El pecoso. Entonces, lo que se cosechaba era un amarillo sin pecas. Y entonces vimos que las calidades de taza eran inferiores a cuando se cosechaba pecoso y casi anaranjado. Entonces, nada más considerar de que los materiales amarillos tienen un momento de cosecha diferente a los materiales rojos. Y estos materiales no se caen tan fácil con la lluvia. Porque también hay una creencia porque hace no sé cuántos años el café estaba destruyendo catuay amarillo. Y el catuay amarillo es prohibido decir catuay amarillo en Orosi, en Turrialba, porque ahí llueve tanto que, digamos, con solo que medio garuaba, el catuay amarillo se caía todo. Y como es amarillo se ve más, ¿verdad? Y con contraste con el color con el suelo. Entonces, pero estos materiales tienen otra genética, ¿verdad? Digamos, no, más bien un productor me decía que son más duros de arrancar, o sea, él percibía que eran más duros de arrancar y que no se caían tan fácil con la lluvia. Entonces, digamos, le estaba gustando esos materiales porque no se caían con la lluvia. Entonces, digamos, considerar las características de estos dos materiales, como para identificarlos en campo o saber cómo son en campo. Entonces, son el Lobatá, es un sarchimor, tiene una doble retrocruza con catuay. Ahí se dice que tiene un 70% Borbón en su genética. Vean la recomendación, que es para zonas con mucha agua o con posibilidad de meter en riego y con sombras al 30%. Son de maduración tardía, aguantan la roya, son tolerantes a la roya, produce más en comparación con el Lobatá rojo, que produce mucho, produce más que el rojo. La forma de las hojas de las plantas, de los archimores, tienen a ser hojas anchas y el color del fruto es amarillo. El fruto es, en comparación al catuay, es casi que del mismo tamaño, el grano. Tiene buena calidad de taza porque, digamos, hemos visto que las cataciones andan casi entre, bueno, yo diría, evitando esa mala cosecha, digamos, este mínimo, digamos, puede andar las cataciones del Lobatá del amarillo y el Lobatá rojo, andan entre 83 puntos y 86 puntos. Esto depende de la zona, en la altitud y otros factores. Pero, digamos, la calidad de taza es buena. El rendimiento es bueno y la diferencia con el Lobatá rojo es el color del fruto. La forma de la planta es muy similar. Entonces, vean las hojas anchas, buena producción, abundante producción, obviamente el color amarillo de los frutos, y tiende a crecerle mucho las bandolas y a extenderse mucho. Entonces, esto se puede distanciar más entre hileras. Y el paraíso es un cabimor. Entonces, vean que es un catuay, bueno, en ese sentido, fue un catuay amarillo. Eso es una identificación de ese catuay con un híbrido de timor. Entonces, esta cruza de catuay con híbrido de timor se llama cabimor. Entonces, hemos visto que es para zonas secas
bueno, digo yo secos, con el seco que sea más seco del normal, ¿verdad? Que es esas zonas de Acosta, Puriscal, unas zonas ahí de Valle Central que se secan un poquillo, y Valle Occidental y zona norte tienden a ser secos, ¿verdad? Entonces, como para ir identificando más o menos esas zonas. Tolera a la roya, tiene buena tolerancia a roya, es más productivo que Catuay en un 28% y 45% más que un Caturra. La altura y el diámetro es un poquito más pequeño en comparación a Catuay, y las bandolas no crecen tan anchos como un Catuay o un Obatá. Entonces, él se vuelve un poquito más compacto. Las hojas son angostas, los frutos amarillos, buena calidad de taza y buen rendimiento. Y vean estas hojas. Son hojas más angostas, o se ven más angostas que el Obatá. Entonces, el Obatá, que digamos, si nos metemos mucho en la fisiología, la hoja de lobata es más grande, entonces tiene mayor posibilidad de que le pegue más sol. Y si le pega más sol, entonces se va a ver más afectado. Pero si se reduce, bueno, vean que la naturaleza o esta misma variedad o la misma selección se le hizo hacia que aguantara más a zonas secas. Entonces, la hoja se hizo más angosta y no tiene tanta exposición solar, entonces no se va a deshidratar tan rápido. Y también que tiene una buena adaptabilidad al clima, ¿verdad? Entonces, esas son las características en comparación, o lo que se está viendo con estos nuevos materiales. Entonces, la duda del rendimiento depende del momento en que crecen las plantas, del ambiente en que se está desarrollando, y de todo el azar que pasa con el clima, ¿verdad? Porque el año pasado era como los meteorológicos le llamaban, era transición de la niña. Ahorita es como que están hablando de una niña débil. Después puede ser que el próximo año empiece un niño, o un niño débil. Después viene un niño ya fuerte. Y si hablamos del niño, es que va a estar más seco. Entonces, nada más hay unos conceptos ahí de climas que hay que tomarlos en cuenta y considerar, nada más. Y dejo de compartir. Bueno, voy a dejar esta pantalla para que vean mi nombre, vean mi correo y vean mi teléfono para cualquier duda que quieran consultar. En horario de oficina de lunes a viernes. Yo no sé si alguna tiene alguna otra consulta con esto que Carlos estaba exponiendo, y si no, eso sería para el día de hoy. Igual, bueno, ahí está el contacto de Carlos por si tienen como alguna consulta específica de algún cultivar. Pero bueno, parece que no hay por acá preguntas, entonces ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todas por conectarse. Ojalá que les haya dado luces sobre las diferentes opciones, ¿verdad? Y a mí sí me gustaría recalcar como ver esto de las nuevas variedades o los cultivares siempre relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De fertilización, de poda, de salud del suelo, de planta, para que todo tenga como un sentido, ¿verdad? Como que todo se vaya conectando, que es lo que he intentado como insistir en estas sesiones magistrales. Pero bueno, esta sesión igual quedó grabada y se las vamos a pasar en tal vez el lunes, seguramente el lunes. Y Carlos, muchas gracias por sacar el tiempo, por sacar el espacio, por sacar otra presentación diferente a la que habíamos estado viendo. Si la puede compartir, yo creo que se lo agradeceríamos, se lo mandamos a todos los grupos. Y eso sería entonces por hoy. Bueno, no, para decir algo ahí, pregunten y consulten las regionales del café. Hemos estado insistiendo y cambiándole el chip de que, digamos, no hay una variedad para todo el país, sino que nos estamos yendo hacia variedades más específicas, a condiciones, o sea, estamos entendiendo más. Hay un concepto que se le llama interacción del genotipo con el ambiente. Entonces, el ambiente infiere a la forma de la genética. O sea, podríamos, digamos, se asocia la genética con el código de barras de los productos. Entonces, digamos, si yo compro estas galletas, si compro estas galletas, tienen un código de barra, ¿verdad?
Entonces ese código de barras, si yo lo paso por un escáner, él me dice, son las galletas de tal lado y con este sabor y con todo. Eso es lo mismo que el ADN. Pero digamos, si esas galletas las pongo abiertas voy a poner ejemplo, en San Carlos, que ahí llueve igual, muchísimo, igual que en Turrialba, esas se van a poner más añejas a como las tuviera digo yo, en Los Santos, en Tarroso, que es como más alto, más seco, ahí no se van a poner tan rápido añejas, ¿verdad? Pero entonces es la misma galleta, pero en diferentes ambientes. Entonces, la condición ambiental es la que me va a afectar el producto. Entonces, nuestro producto son las plantas y esas plantas se van, o sea, la expresión de esos genes o de esa información se ven influenciadas por el ambiente. Entonces, si hay una presión de una enfermedad, aunque sean tolerantes o resistentes, y si sigue necio la enfermedad moleste, 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 o en algún momento se va a enfermar la planta. Entonces, también hay que considerar de que hay que hacer aplicaciones, aunque sea resistente o tolerante, hay que hacer aplicaciones. Ahorita, como decía al principio, se han visto que el Lobatá o estos materiales derivados del libro de Timor son más susceptibles a antragnosis. Entonces, ¿pero por qué? Porque la gente dejó de aplicarle a roya porque eran resistentes para roya. Y lo mismo que yo aplico para roya me sirve para antragnosis. Entonces, se está viendo más afectación por antragnosis. Entonces, yo creo que las aplicaciones de fungicidas hay que seguirlas considerando o ir viendo, digamos, todas las opciones que tiene el café con las herramientas estas de aplicaciones, como Cere Café, que ahí también vienen boletines o información de alertas. A veces se generan alertas como para broca o tomar en cuenta, digamos, el efecto de la broca en el cultivo, o también si vemos que hay mucha variación en el clima, también se puede ver afectado un incremento de la enfermedad de ojo de gallo, ¿verdad? Que digamos, eso es otra enfermedad que afecta mucho y a veces a la gente como que raya, 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 y también está antragnosis, ojo de gallo, cercóspora, y otras un montón de enfermedades que vienen ahí en la guía técnica del cultivo. La guía técnica del cultivo fue hecha para los productores, entonces tiene un lenguaje diferente, ¿verdad? Yo ahorita estoy hablando como en chino, pero trate de consultar el librito, porque el librito es como que el nivel técnico como que se adecuó a cualquier productor o cualquier persona, no necesariamente tiene que ser ingeniero agrónomo. Entonces, es una guía fácil de interpretar. Igualmente, ahí vienen los contactos, los ingenieros de las regionales tienen que estar disponibles para consultar todas las dudas. Entonces, hay un reforzamiento de capacitación a los ingenieros para que estén dando las mejores recomendaciones. Entonces, consulten, llamen, molesten, y para eso estamos, para servirles. Muchas gracias. Y ya entonces con eso cerraríamos por hoy. Nos queda una sesión más, una sesión magistral más, que es de IVA y REA. Ahí les vamos a estar pasando la fecha. Y ya se nos va acabando el programa virtual. Pero bueno, ojalá les haya servido. Por acá estoy leyendo como agradecimientos, Carlos, que muy buena la clase, que muy buena la información, que muchas gracias. Entonces, con eso cerramos por hoy y nos vemos en la última sesión magistral de IVA y REA. Chao. Hasta luego. Chao.